El objetivo de esta conferencia es comunicar a todos los usuarios que trabajan con fuentes radiactivas sobre los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplirse para proteger a las personas, los bienes y el ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes durante el transporte de materiales radiactivos. En el mundo se transportan actualmente una gran cantidad de materiales peligrosos que aumentan día a día, no solo en la cantidad, sino también en la diversidad de este tipo de cargamentos. Se estima que cada semana se incorporan al comercio mundial unas 6.000 sustancias químicas nuevas. Dentro de estos materiales llamados peligrosos, encontramos al material radioactivo que es usado en aplicaciones médicas, industriales, así como también en la investigación y enseñanza académica. Para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente frente a los riesgos radiológicos derivados del transporte de materiales radiactivos, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha creado el Reglamento para el Transporte de Materiales Radioactivos, en el que se establecen los requisitos a cumplir según normas internacionales y que comprenden a todas las modalidades de transporte por vía terrestre, acuática y aérea. El objetivo de reglamentar la transportación de los materiales radioactivos es proteger al público, a los trabajadores del transporte, a los bienes y al medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Tal protección se logra a través del cumplimiento de un conjunto de exigencias técnicas al bulto radioactivo para impedir la dispersión de su contenido, imponiendo límites a las tasas de dosis provenientes de los bultos, a su contaminación superficial y, cuando procede, a la temperatura en su superficie, así como prescribiendo condiciones adecuadas de estiva durante el transporte. La seguridad alcanzada durante la transportación de materiales radiactivos a lo largo de estos últimos años radica esencialmente en el diseño de los bultos, entendiéndose por bulto el conjunto formado por el material radiactivo y su embalaje tal como se presentan para la transportación. Las reglamentaciones internacionales de transportación marítima, aérea y terrestre establecen que los bultos con material radioactivo podrían ser cargados, almacenados o manipulados por medios convencionales, sin necesidad de trabajadores especializados o herramientas y equipos especiales, así como limitan los requisitos operacionales durante el acarreo y almacenamiento en tránsito a unas pocas directrices, principalmente basadas en la información de las etiquetas de los bultos. Siendo así, es evidente que la responsabilidad primaria para cumplir los requisitos de transporte le corresponde al remitente de los bultos, el cual selecciona su tipo, asegura que sea adecuado y lo prepara para despacho, etiqueta, marca y prepara la correspondiente documentación de transporte. La responsabilidad del transportista está limitada al correcto estado y uso del vehículo de transporte y al cumplir con ciertos requisitos comunes a cualquier práctica donde se trabaje con material radioactivo. Se exige de igual forma el cumplimiento de requisitos operacionales sencillos, tales como la limitación del número de bultos a acumular, la segregación entre bultos y personas, entre otros. La ONU clasifica a los materiales peligrosos en 9 clases, correspondientes la clase 7 a materiales radiactivos.
A los efectos de la transportación se distinguen varias categorías de materiales radioactivos, BAE, o materiales de baja actividad específica, OCS, u objetos contaminados superficialmente, materiales en forma especial, materiales en forma no especial, materiales de baja dispersión y materiales fisionables. Los BAE son materiales radioactivos que por su naturaleza tienen una actividad específica limitada o que son aplicables límites de actividad específica media estimada. Los BAE están comprendidos en tres grupos, BAE 1, 2 y 3, atendiendo fundamentalmente al nivel de actividad específica presente. Los BAE pueden ser sólidos, líquidos o gases. Ejemplos de BAE son minerales de uranio y torio, uranio natural o empobrecido, torio natural, agua con una concentración de tritio de hasta 0,8 terabequereles por litro, desechos consolidados y materiales activados, entre otros. Los OCS son objetos sólidos que en sí no son radioactivos, pero que tienen materiales radioactivos distribuidos en sus superficies, es decir, materiales que han sufrido contaminación. Los OCS están comprendidos en dos grupos, OCS-1 y OCS-2, atendiendo el nivel de contaminación radioactiva fija y transitoria existente. Un material radioactivo en forma especial es un material radioactivo sólido, no dispersable, o una cápsula sellada que contenga materiales radioactivos. Para cumplir con esta clasificación, el bulto debe pasar con éxito un conjunto de ensayos ya especificados. La aprobación del bulto en dicha categoría corresponde a la autoridad reguladora. Un material radioactivo de baja dispersión es un material radioactivo sólido o un material radioactivo sólido en una cápsula sellada, con dispersión limitada y que no esté en forma de polvo. El bulto debe pasar con éxito un conjunto de especificaciones y su aprobación en dicha categoría corresponde a la autoridad reguladora. Sustancias fisionables. Son aquellos materiales que además de ser radioactivos son físiles y se entenderá por ellos el uranio 233, el uranio 235, el plutonio 239 y el plutonio 241, o cualquier combinación de estos radionúclidos, no incluyéndose en esta categoría el uranio natural y el uranio empobrecido no irradiado, o irradiados solamente en reactores térmicos. Materiales radioactivos que no están en forma especial. Son aquellos materiales que no pueden ser clasificados como ninguno de los anteriores. Ellos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Los requisitos de ensayo se establecen para los materiales BAE3, los materiales en forma especial y los materiales radioactivos de baja dispersión. Los BAE3 deberán soportar un ensayo de inmersión en agua durante 7 días a temperatura ambiente con un pH inicial de 6 a 8 y una conductividad máxima de 1 milisievert por metro a 20 grados centígrados. Los materiales en forma especial, además de tener una dimensión como mínimo de 5 centímetros, deben ser capaces de soportar varios ensayos sin que se produzca una liberación de material radioactivo por encima de los límites establecidos para la prueba. Impacto. La muestra se deja caer libremente sobre un blanco rígido, plano y horizontal, desde una altura de 9 metros.
Percusión. El espécimen se coloca sobre una plancha de plomo soportada sobre una superficie dura y lisa y se golpea con la cara plana de una barra de acero de manera que se produzca un impacto equivalente al que produciría la caída libre de 1.4 kilogramos desde una altura de 1 metro. La cara plana de la barra debe tener un diámetro de 25 milímetros. Flexión. Aplicable solamente a fuentes largas y delgadas, con longitud mayor que 10 centímetros y relación longitud-ancho mayor que 10. Consiste en fijar rígida y horizontalmente la muestra con una mordaza, de manera que la mitad de su longitud permanezca en voladizo y se la golpea en su extremo libre con una barra de acero y una intensidad iguales a los del ensayo de percusión. Térmico. La muestra se calienta en aire hasta una temperatura de 800 grados centígrados. Se mantiene a esa temperatura durante 10 minutos y a continuación se la deja enfriar. Los materiales radioactivos de baja dispersión deben ser de tal naturaleza que el nivel de radiación que produzcan a 3 metros de distancia sin blindaje no sea superior a 10 milisievert por hora. Además, deben cumplir con los ensayos térmico forzado, de impacto y de inmersión en agua, sin que se produzca una liberación en suspensión en el aire en forma gaseosa y de partículas, o cualquier liberación de material radiactivo por encima de los límites establecidos para la prueba. Considerando su contenido y actividad, se distinguen 5 tipos de bultos, exceptuados, industriales, tipo A, tipo B y tipo C. Los bultos exceptuados contienen cantidades de materiales radioactivos tan pequeñas que se les puede eximir de la mayoría de los requisitos relativos al diseño. Por ejemplo, los detectores de humos debiendo solo cumplir con algunos requerimientos generales relacionados con el transporte y con su identificación. No obstante, queda restringido por la condición de que en la superficie exterior del bulto nunca puede darse una intensidad de dosis superior a 5 milisievert por hora. Además, en el caso de los artículos o instrumentos manufacturados, no puede existir un nivel de radiación superior a 0.1 milisievert por hora, en ningún punto a 10 centímetros de la superficie del artículo. Además, si los bultos se transportaran por vía aérea, deberán ser capaces de soportar rangos de temperatura ambiente más amplios, así como reducciones de presión externa que están en consonancia con las condiciones ambientales que pueden darse en el transporte rutinario por esta vía. Podemos visualizar ejemplos de bultos exceptuados, detectores de humo que contienen fuentes de americio 241. Los bultos industriales se utilizan para transportar materiales radioactivos que están distribuidos en una gran masa, volumen o superficie de otros materiales inactivos y se diseñan según el tipo para soportar las condiciones rutinarias de transporte o las condiciones normales. Su contenido serán los materiales definidos en el reglamento como de baja actividad específica o como objetos contaminados superficialmente. Se admite que estos bultos puedan destruirse en accidentes, pero no son de esperarse consecuencias radiológicas significativas por las características de su contenido. Independientemente del tipo de material, el contenido de un solo bulto queda limitado a que el nivel de radiación a 3 metros de distancia de los materiales u objetos sin blindaje no exceda 10 milisievert por hora. Se entiende por material de baja actividad específica
aquel que por su naturaleza tiene una actividad específica limitada por unidad de masa. Se les divide en 3 grupos: BAE 1, BAE 2 y BAE 3. En cuanto a los objetos contaminados superficialmente, son objetos sólidos que no son en sí mismos radioactivos, pero que tienen el material radioactivo distribuido por sus superficies. Se dividen en 2 grupos: OCS1 y OCS2, dependiendo de los valores de contaminación superficial fija y desprendible, siendo los OCS2 los que tendrían mayores valores de contaminación superficial. Según el contenido del BAE 1, 2 o 3 u OCS 1 y 2, los bultos industriales se dividen en 3 tipos: tipo bulto industrial 1, tipo bulto industrial 2 y tipo bulto industrial 3, aumentando del primero al tercero el nivel de exigencia en base al riesgo de su contenido. Tipo bulto industrial 1. Similares a los exceptuados, se diseñan para soportar solo las condiciones rutinarias de transporte, pero a diferencia de aquellos, deben ser señalados exteriormente con las etiquetas características del transporte de material radioactivo. En este tipo se transportan minerales, uranio natural, torio natural y materiales de muy baja actividad específica. Tipo bulto industrial 2. Además de cumplir todos los requisitos de bulto industrial 1, deben superar 2 ensayos que simulan las condiciones normales de transporte: caída libre desde una altura máxima de 1.2 metros, dependiendo del peso del bulto, y apilamiento sobre el bulto de un peso 5 veces el suyo durante 24 horas. Tras los ensayos, no debe producirse pérdida alguna de contenido y el nivel de radiación máximo en el exterior no debe aumentar más del 20% del nivel antes de las pruebas. Tipo bulto industrial 3. Cumplirán los requisitos del tipo anterior y además tendrán que superar 2 ensayos más que simulan también condiciones normales de transporte: aspersión con agua durante 1 hora y penetración, caída sobre el bulto de una barra de 6 kilogramos desde 1 metro. Ejemplo: bultos utilizados para transporte de desechos sólidos. Podemos visualizar ejemplos de bultos industriales. Están previstos para transportar actividades relativamente pequeñas de materiales radioactivos que se utilizan en la industria, la medicina y la investigación, y que a diferencia de los bultos industriales, no está distribuida en una gran cantidad de otros materiales inactivos. Se diseñan para soportar condiciones normales de transporte. Como la situación de accidente no se considera en el diseño de los embalajes tipo A, el contenido de material radioactivo que puede transportarse en ellos está limitado a valores de actividad que varían para cada radionúclido en función de radiotoxicidad. La limitación a estos valores en el contenido de un bulto tipo A implica que en el caso de una liberación del contenido de estos bultos en un accidente grave, los riesgos de contaminación. La limitación a estos valores en el contenido de un bulto tipo A implica que en caso de una liberación del contenido de estos bultos en un accidente grave, los riesgos de contaminación o irradiación externa serán bajos. Deben cumplir todos los requisitos de diseño de los tipos de bultos antes señalados y algunos adicionales. Así, por ejemplo, si transportan líquidos, los embalajes han de contener suficiente material absorbente para absorber hasta el doble del volumen del líquido, o bien un sistema de contención secundario que lo recoja
si falla el sistema de contención interno. Han de soportar los mismos ensayos que los bultos industriales 3 que simulan condiciones normales de transporte. Además, en el caso de contenido líquido o gaseoso, las condiciones de los ensayos de caída y de penetración son más estrictas, pues requieren una caída de un bulto desde 9 metros y de la barra sobre aquel desde 1.7 metros respectivamente. En la diapositiva puede visualizarse ejemplos de este tipo de bultos, como los utilizados para transportar radioisótopo utilizados en medicina nuclear. También son de esta categoría los bultos de transporte de los densímetros nucleares. Son los utilizados para transportar grandes actividades de materiales radioactivos y, en consecuencia, han de ser capaces de soportar condiciones de accidente grave. El límite para el contenido de estos bultos no lo define la reglamentación, sino el certificado de aprobación que precisan, especificando un valor máximo de actividad en función del diseño del bulto. Únicamente en el caso de que los bultos se transporten por vía aérea, se limita su contenido. No obstante, podrían transportarse por vía aérea actividades superiores a las citadas, si el material radioactivo habría sido aprobado como material de baja dispersión. Los contenidos más clásicos en este tipo de bultos son fuentes de alta actividad utilizadas en radioterapia y en irradiadores industriales, y las usadas en la gammagrafía industrial. Han de cumplir los requisitos ya descritos para los bultos anteriores y algunos adicionales. Entre estos son destacables los relativos a la capacidad de soportar rangos de temperaturas ambientales extremas, considerando la irradiación solar directa y la generación interna de calor de material radioactivo si fuera el caso. Los diseños de estos embalajes son muy diversos, pero en general el material radioactivo va en un sistema de contención con estructura de acero y provisto de blindaje, plomo o uranio empobrecido. Además, suelen disponer de materiales de aislamiento térmico y de sistemas pasivos de evacuación de calor en el caso de que el contenido radioactivo lo emita. Sus sistemas de cierre suelen ser complejos, en muchos casos dobles, para reducir al máximo la posibilidad de apertura en el caso de un accidente grave. Existen dos tipos de bultos B, el BU, que se ajusta plenamente a los requisitos definidos para el tipo B y que solo precisa de la aprobación de la autoridad competente del país donde se haya diseñado el bulto. Aprobación unilateral. El BM, que se desvía de ciertos requisitos, tales como los relativos a la temperatura ambiente, la irradiación solar, la temperatura externa máxima o la ausencia de venteo. Estos precisan de la aprobación de las autoridades competentes de todos los países por los que circulen. Aprobación multilateral. Los ensayos a los prototipos de bulto para demostrar la capacidad de soportar las condiciones normales de transporte son aspersión con agua, caída libre, apilamiento y penetración. El criterio de aceptación es que tras el ensayo no debe ocurrir la pérdida del contenido radioactivo, su dispersión o una disminución del blindaje en una cantidad tal que aumente en más del 20% el nivel de radiación en su superficie.
Además, estos bultos deben ser capaces de soportar tanto las condiciones de accidente, por lo que han de superar los siguientes ensayos. Caída libre desde 9 metros sobre una superficie indeformable. Perforación. Caída del bulto desde 1 metro sobre una barra. Aplastamiento. Caída sobre el bulto de una plancha de 500 kilogramos desde 9 metros. Solo para bultos de peso y densidad bajos. Térmico. 800 grados centígrados durante 30 minutos. Inmersión en agua entre 15 metros a 200 metros, dependiendo del tipo de contenido. Estos bultos han de utilizarse para el transporte por vía aérea de altas actividades de material radioactivo y, en consecuencia, deben ser capaces de resistir las condiciones de un accidente grave en ese medio. Están destinados a contener actividades comprendidas entre los límites definidos para bultos tipo B para vía aérea y las especificadas para cada diseño bulto en su respectivo certificado de aprobación. La idea general de diseño de embalaje de un bulto tipo C es similar a la de los tipo B, pero con materiales y espesores que le dan una mayor resistencia mecánica y con sistemas de cierre que aseguran aún más la contención en previsión de un accidente aéreo. La limitación de la tasa de dosis proveniente de un bulto se expresa a través del índice de transporte. El índice de transporte se refiere a un número que se asigna a un bulto y que se limita para limitar la exposición a las radiaciones. El índice de transporte sirve para establecer las categorías para el etiquetado y transportación, para determinar si será necesario el transporte según la modalidad de uso exclusivo, para establecer los requisitos de espaciamiento durante el almacenamiento en tránsito. Para establecer las restricciones de mezcla durante el transporte en virtud de arreglos especiales y durante el almacenamiento en tránsito, definir el número de bultos permitidos en un contenedor o a bordo de un medio de transporte. El índice de transporte se obtiene multiplicando por 100 el nivel máximo de radiación en milisieverts sobre hora medido a 1 metro de la superficie exterior del bulto. El valor medido se redondea al primer decimal superior y se considera 0 si es igual o inferior a 0.05. El IT se calcula de la siguiente forma. Se sitúa a 1 metro de distancia de la superficie externa del bulto. Se mide el nivel de radiación máxima en milisievert sobre hora. El resultado se multiplica por 100 y se obtiene el valor de IT. La fórmula queda de la siguiente manera. IT igual radiación máxima 1 metro por 100. Hay 3 categorías, 1 blanca, 2 amarilla y 3 amarilla. De la primera a la última aumenta la intensidad de dosis en el exterior del bulto y, en consecuencia, el riesgo de irradiación externa del personal que lo manipule o que se encuentre en sus proximidades. Para determinar la categoría hay que tener en cuenta la intensidad de radiación máxima en cualquiera de las superficies del bulto y el índice de transporte. Categoría 1 blanca. La intensidad de dosis en la superficie no puede sobrepasar los 0,005 milisieverts sobre hora. El IT debe ser 0. Se considerará 0 siempre que el IT calculado no sea superior a 0,05.
Categoría 2 amarilla. La intensidad de dosis en la superficie debe ser superior a 0,005 milisievert sobre hora e inferior o igual a 0,5 milisievert sobre hora. El IT debe ser superior a 0 pero inferior o igual a 1. Categoría 3 amarilla. La intensidad de dosis en la superficie es superior a 0,5 milisievert sobre hora, pero inferior o igual a 2 milisievert sobre hora. El IT debe ser superior a 1, pero inferior o igual a 10. En el caso de que se superen los valores de intensidad de dosis en la superficie y de IT dados para la categoría 3 amarilla, los bultos solo pueden transportarse en la modalidad de uso exclusivo y en tal caso se les asigna también la categoría 3 amarilla. Cada una de las tres categorías lleva asociada una etiqueta con una serie de variaciones en su color e indicaciones que informan el riesgo de irradiación externa. Las tres etiquetas son romboidales. El rombo se divide en dos mitades, de las que la superior tiene el color de fondo que indica la categoría, bien el blanco, bien el amarillo, e incluye el trébol en negro indicativo de la radioactividad. En los tres casos, las barras indicativas del tipo de categoría que acompañan a la palabra radioactivo han de ir en color rojo y al ir aumentando informan del incremento de los niveles de radiación en el exterior del bulto. La etiqueta blanca indica que el riesgo de irradiación externa es muy bajo y por tanto no se precisa tener en consideración medidas especiales en la manipulación de los bultos o establecer distancias de segregación respecto a las personas. La etiqueta amarilla advierte a los trabajadores de que han de reducir el tiempo de manipulación al mínimo imprescindible para realizar las operaciones e implica limitaciones en la estiba de los bultos en los vehículos y en su almacenamiento, y se requiere la consideración de distancias de segregación respecto a los trabajadores y al público. Todos los bultos han de llevar dos etiquetas de la categoría que les corresponda, situadas en los lados o posiciones opuestas de su superficie. Este etiquetado es preceptivo para todos los tipos de bulto, salvo para los bultos exceptuados, si bien estos, al ser abiertos, deben mostrar en su interior la indicación de radioactivo. El transporte de materiales radioactivos, al igual que el de otras sustancias potencialmente peligrosas, explosivos, gases comprimidos, productos tóxicos, corrosivos, etc., une al riesgo de todo transporte convencional el inherente a su naturaleza peligrosa. Para los materiales radioactivos, los riesgos añadidos son los derivados de las RI, emitidas por los radionúclidos presentes en el material. Por esto, la necesidad de control basado en una reglamentación específica para este tipo de transportes.